Hola, ¿cómo están? Continuamos con el curso sobre el Manifiesto Comunista. En estos días habrás escuchado o leído sobre la crisis económica actual en distintos países e incluso a nivel global, o seguramente lo habrás sentido en tu bolsillo. Pero, ¿por qué ocurren las crisis en el capitalismo? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué pasa durante ellas? Veamos. Para continuar hay que poner las cosas en contexto. No podemos tomar la historia como por arte de magia. Pero sí hay que aclarar que la burguesía, en toda la historia de la humanidad, ha jugado un rol eminentemente revolucionario. Está muy claro. Ha construido maravillas muy diferentes a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos, a las catedrales góticas. Y ha llevado adelante campañas diferentes a las invasiones bárbaras, a las cruzadas. La burguesía solo puede existir a condición de que continúe revolucionando todos los medios productivos, todas las relaciones de producción. Es decir, todas las relaciones sociales. ¿Verdad? ¿Una cerveza? Vamos. ¿Sabes qué es lo que distingue la época de la burguesía con las épocas precedentes? La continua revolución de la producción, la constante evolución y crítica de todos los sistemas sociales, la agitación, la eterna inseguridad, el movimiento. Esos son sus rasgos distintivos. Todas las viejas relaciones con su carga de conceptos herrumbrados, antiguos, sus viejas ideas se disuelven. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado. Y entonces por fin los hombres se ven obligados a reflexionar sobre sus condiciones de existencia y sobre sus relaciones recíprocas. Lo que nos cuenta Marx es el gran cambio del capitalismo en relación a los antiguos modos de producción. El capitalismo se distingue por la gran revolución de los medios y de las relaciones de producción, que como nunca antes involucran a casi todo el conjunto de la sociedad. Como dice Marx en el Manifiesto y como ya vimos en el capítulo anterior, con el enorme desarrollo de las fuerzas productivas que trajo la revolución industrial, la burguesía crea nuevas maravillas. Domina los océanos, los cielos, invade a todo el planeta con sus mercancías. Crea un mundo a su imagen y semejanza. Impone a toda la humanidad las nuevas formas de propiedad de los medios de producción y, por lo tanto, las nuevas relaciones sociales de producción. Para eso necesitó hacerse del poder mediante revoluciones. Derrocó a las viejas clases dominantes y se transformó en la nueva clase dominante. Creó nuevas instituciones y un nuevo Estado, como veremos en el próximo encuentro. Pero, ¿cuál es el interés del capitalista individual? Su finalidad es obtener más y más ganancia en competencia con otros capitalistas y acumular riquezas. Para eso necesita innovar permanentemente en las fuerzas productivas. Es decir, incorporar tecnología en las máquinas y fábricas y nuevos trabajadores a la producción. Mejorar la técnica con la que se produce para disminuir los tiempos muertos o improductivos y así acortar el tiempo social para producir bienes y servicios, reducir su costo de producción y aumentar su ganancia, o sea, la plusvalía. Para el capitalista, el tiempo es dinero. Por su necesidad de conquistar nuevos mercados, la burguesía decide invadir el planeta entero, porque necesita establecerse en todas partes, crear relaciones de producción en todas partes. Para conquistar entonces ese mercado mundial, la burguesía dio al consumo y a la producción un carácter cosmopolita. Cada crisis comercial destruye primeramente no solo los productos que ya han sido creados, sino también las fuerzas productivas mismas que los han creado. Una epidemia. Es una epidemia que en otros tiempos hubiese parecido absurda. La epidemia de la sobreproducción invade el planeta.
Parecería que la sociedad se encuentra retrotraída a un estado de barbarie, a un estado de insuficiencia de producción momentánea, claro está. De pronto, parece que todos los medios de subsistencia han desaparecido. Parecería que el comercio y la industria están aniquilados. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque la sociedad cuenta con demasiados medios de producción, con demasiada industria, con demasiado comercio, con demasiada civilización. El capitalista no produce para satisfacer necesidades, no hay nada humanitario en él. Pero si aquello que produce, ya sea un objeto o un servicio, no es útil, no podría ser vendido en el mercado y entonces ningún capitalista querría producirlo. Entonces, repetimos, al capitalista lo mueve la ganancia, y no cualquier ganancia, sino una lo suficientemente grande para que valga la pena invertir en ese proceso productivo. Así se ponen en movimiento todas las fuerzas de la sociedad. Por eso Marx explica que la producción capitalista no es un proceso individual, sino que es social. Y por eso, cuando ocurren las crisis, toda la sociedad se ve afectada. Como dice Marx en el video, se desata una epidemia que resultaría absurda en tiempos previos al capitalismo. ¿Y por qué sería absurda? Porque ya no se tratan de crisis por escasez, son crisis de sobreproducción. En cada crisis, los capitalistas no pueden vender la mayoría de los bienes que producen. Marx define que en esos momentos la sociedad posee demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio. En las crisis se pone más a la vista que la burguesía se apropia de la mayor parte de la riqueza de todo lo que produce la enorme mayoría de la sociedad, que son los asalariados. Esto va generando un sector cada vez más grande de la población que consume cada vez menos. Y como la clase capitalista, que es numéricamente muy pequeña en relación a las otras clases de la sociedad, no puede, evidentemente, consumir todo lo que se fabrica, hay sobreproducción. Como Marx dice en El Capital, la razón última de todas las crisis reales es la pobreza y la limitación del consumo de las masas frente a la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no tuviesen más límite que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad. Expliquemos en otras palabras esta frase de Marx. En las crisis capitalistas, lo que se observa no es que existen más productos de los que la sociedad necesita, sino que existen más productos de los que la sociedad puede adquirir, provocada por la tendencia al empobrecimiento de una parte cada vez mayor de la clase trabajadora. Es tan irracional y aberrante el capitalismo que produce, por un lado, alimentos de sobra que no son consumidos, y por otra parte, mercancías suntuosas, como por ejemplo autos, aviones o yates de lujo, que es consumo de una ínfima minoría de la sociedad. ¿Y qué ocurre durante las crisis? Se observan en ella dos fenómenos fundamentales. Por un lado, aparece un exceso de capital en la forma de dinero, que ya no encuentra lugar para invertir con la ganancia esperada. Por el otro lado, surge un exceso de productos que no encuentran compradores. Dicho de otro modo, las grandes masas de obreros y sectores más pobres de la sociedad no tienen dinero para adquirirlos. Es que la sobreproducción no tiene nada que ver con las necesidades sociales, que continúan profundamente insatisfechas. Ante la incapacidad de ventas, los establecimientos comienzan a cerrar y crece la desocupación. Cuanto más generalizadas y profundas resultan estas crisis, más se incrementa la miseria social y más se ponen de manifiesto los límites del sistema capitalista. Como dice el manifiesto, la burguesía nos recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Lo que en realidad está analizando es que a la burguesía se le complica concretar la ganancia que generó en el proceso de producción y que ella misma impulsó. Desde la época en la que Marx y Engels escribieron el manifiesto, se produjeron grandes cambios, pero el contenido profundo de la crisis económica mundial actual, que comenzó en el 2008, tiene las mismas raíces que las de su época, a lo que se agregó la irracionalidad extraordinaria de las finanzas. Las crisis capitalistas son inevitables porque surgen de la contradicción que explicamos antes y que es parte del propio sistema capitalista. Sin embargo, la burguesía ha superado las crisis. De otro modo,
no se explicaría que el capitalismo haya sobrevivido ya más de 200 años. La cuestión es a qué precio se superan y quién paga ese precio. ¿Cómo supera esta crisis la burguesía? Por un lado, con la destrucción forzada de fuerzas productivas y por el otro, con la conquista de nuevos mercados, con la superexplotación de los ya existentes. ¿Y en qué termina esto? Con la creación de nuevas crisis, más extensas, más violentas, con la obstaculización de los medios para prevenirlas. Como vimos en el video, el capitalismo ha superado las crisis, destruyendo lo que él mismo ha construido. Cierran algunas fábricas, empresas y pequeños productores, sube la desocupación, aumenta la miseria de las masas trabajadoras y el pueblo pobre. Los patrones más débiles, que no pueden hacer frente a las consecuencias inmediatas de las crisis, tienden a la quiebra. Sobreviven los más fuertes, los que poseen mayores capitales. El pez grande se come al chico, y de esa concentración de las riquezas surgen los monopolios y los oligopolios. Los precios en general caen porque disminuye mucho el poder de compra. La producción también disminuye y hay menos productos en el mercado. Los salarios bajan porque crece la desocupación. A esto le sumamos que los gobiernos aplican planes económicos que atacan las conquistas de los trabajadores. Por ejemplo, los precarizan y aumentan la edad jubilatoria, mientras que en algunos casos hacen multimillonarios salvatajes a grandes empresas que están por quebrar. Un ejemplo fue el rescate a los bancos y aseguradoras durante la crisis del 2008 por parte del gobierno de Estados Unidos, mientras millones de norteamericanos perdieron sus casas. Durante el gobierno de Trump se destinaron miles de millones de dólares con el mismo objetivo de salvar a las empresas. Aún así, no pudieron salir todavía de la crisis, agravada por la pandemia del coronavirus. El resultado: enormes dificultades para que el capital obtenga niveles de ganancias esperadas y aumento de la desocupación. Hubo una caída profunda de la economía a nivel global, inédito desde la crisis de 1930, y como ejemplo, en un clásico diario británico se tituló «La peor depresión en 300 años en ese país». También, para salir de las crisis, buscan conquistar nuevos mercados para colocar sus mercancías excedentes. Otra manera más actual es exportar capitales allí donde hay mejores condiciones para explotar a los trabajadores. En general, a países dependientes donde la mano de obra es más barata, como fue en el caso de la incorporación del mercado chino luego de la restauración del capitalismo en la década del 90, logrando bajar el costo del salario a nivel mundial. Estas dos maneras actualmente se presentan combinadas. Pero la extensión de los mercados tiene un límite. Cuando éste se alcanza, la competencia capitalista se transforma en guerras aduaneras o comerciales y tensiones entre los estados, como se ve entre Estados Unidos y China. Incluso las potencias imperialistas pueden hacer guerras globales, como en su momento fueron las dos guerras mundiales, para imponer un nuevo reparto del mundo por la fuerza. A la hora de proteger sus ganancias, la burguesía es capaz de destruir fábricas, ciudades enteras y llevar a la muerte a millones de personas. Cuando caen sus ganancias, destruyen fuerzas productivas para luego recuperarlas en la reconstrucción. Por eso resulta completamente falso cuando consideran que el capitalismo puede superar sus contradicciones sin demasiadas convulsiones, como sostienen los reformistas de ayer y los de hoy. Luego de toda esta destrucción, comienza una nueva recuperación. Los capitalistas que sobrevivieron comienzan a recuperar los niveles de ganancias. Los trabajadores que arrancan empobrecidos pueden llegar a recomponer parcialmente su situación. Sin embargo, no llegan a recuperar el nivel de vida que tenían antes de cada crisis. Pero ojo, cuanto más agudas y extendidas resultan estas situaciones de crisis e incluso de guerras, más insoportable se hace la vida para las masas trabajadoras. Y con el hartazgo de las masas a seguir viviendo en esas condiciones, puede aparecer el factor de la revolución. Y eso lo veremos en el próximo encuentro. Si querés repasar lo que vimos hoy, te recomendamos el video 2 de la serie Marx ha vuelto, el mercado y las crisis.